Bueno, pues precisamente hablando de este mundo tripolar hacia el que nos dirigimos con Rusia, con China y con Estados Unidos como grandes estandartes, os quiero preguntar de nuevo por Donald Trump y en este caso por el cambio de postura con respecto a Rusia. Lo hemos visto más duro, más crítico que nunca, presionando a Vladimir Putin y diciendo básicamente que está destruyendo Rusia, que necesita un acuerdo ya. Eduardo, quiero saber si estás sorprendido. Es verdad que, claro, se le acaba el plazo, ¿no?, de estas 24 horas que prometía en la campaña, pero no sé si presionar a Putin es la mejor forma de empezar a negociar o incluso de entablar una conversación telefónica, claro. Sí, Eduardo, me parece... Ahora, ya te ¿Sí? tenemos. Sí. Sí. Creo que desmerecer a tu rival en una mesa de negociación diciendo está destruyendo el país, etcétera, o le puedes decir te está suponiendo un coste también significativo que deberías hacértelo mirar porque realmente pues es duro para todos, ¿no? Y también para ti. Y creo que yo soy parte de la solución, no parte del problema, y vamos a ayudar a que esto se resuelva. En ese sentido, pues la situación no es la mejor para llegar a un acuerdo. Fíjate, yo creo que le urge más la paz en Ucrania a Estados Unidos que a Rusia. Rusia ahora mismo está avanzando en un frente infinito contra unos efectivos limitados. Da igual las armas que le pongas. Llegará un momento en donde la disuasión solo se sostendrá sobre elementos nucleares, sobre una amenaza nuclear, porque Ucrania está dejando lo mejor de su gente, lo hemos visto en documentales, escondiéndose debajo de una cueva esperando que venga un dron y le descubra, y le haga la foto y lo mate. O sea, brutal. Para Ucrania es insostenible. Para Estados Unidos lo es aún más, porque es que le van a crecer no unos enanos, sino unos gigantes en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, tanto en Oriente Medio como en China. Dos países que han estado pues sojuzgados imperialmente durante muchísimo tiempo y que, bueno, pues han aprendido que hay que tener paciencia. Y el programa nuclear iraní sigue adelante. Y es el primer productor de drones. O sea, quiere decir, vale, han llegado a un acuerdo, pero Trump, si sigue con la guerra de Ucrania, difícilmente va a poder hacer frente a la amenaza de una Irán nuclearizada, ¿no? De hecho, ya hay una parte de los halcones del gobierno de Netanyahu que están diciendo ahora o nunca, ¿no? Ahora se habla mucho de la expresión del río hasta el mar, ¿no? Lo dice la izquierda y hablan del río Jordán hasta el Mediterráneo, pero la expresión del río al mar es una expresión bíblica que se refiere al Mediterráneo y el Éufrates. Y ese es el gran Israel. Y esos son palabras mayores. No puedo tener abierto tres frentes, por no hablar del frente chino, Taiwán, el mar de la China meridional, que se estén reproduciendo como setas islas artificiales chinas con aeropuertos y reclamación de aguas territoriales. ¿Para qué? Para algo tan sencillo como para comer. Porque necesitan los recursos piscícolas del mar. Es decir, ahí tienes a Indonesia, que es el país musulmán más poblado de la Tierra. Filipinas, que también tiene otros 170, 80. Los japoneses, Vietnam, todos pescando en el mismo sitio. Y China poniendo islitas y diciendo esto es mío. Hay algunas islas que incluso podrían reivindicar el lago del Parque de Manila. O sea, quiero decir, es que están muy cerca. Y eso, de alguna manera, va a tener que hacer frente a ello. Va a tener que hacer frente a ello. Va a tener que hacer una disuasión adecuada. Y luego otro frente que tiene, y del cual no estamos hablando, y ya no es del mar hasta el río, sino del Ártico hasta el Antártico. Es que a China le sale mucho mejor la ruta del norte del Ártico. Y esto de quiero Groenlandia y quiero Canadá, pues es lógico que lo diga Estados Unidos, porque con eso, pues, equilibra un poquito la balanza de algo que tiene absolutamente bajo control Rusia, ¿no? Porque tiene fronteras al Ártico en todas partes, ¿no? En absolutamente todas partes. Con lo cual, no basta con que se pegue, ¿cómo lo diríamos?, con los de segunda división, que son Europa en este momento, y esté sacando puntos negros a países, gobiernos, etcétera, sino que tiene unas cosas muy gordas por delante. Y Rusia puede tener indefinidamente, con este nivel de compromiso,
el conflicto. Y luego hay otra cosa que hemos de tener en cuenta y es el factor humano, y con esto concluyo, y es que Ucrania ha demostrado que tiene gente muy bragada luchando, pero Rusia también la tiene, porque les vence. Bien, si hoy se hiciesen las pruebas físicas que se exigían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial a la juventud americana, no le llegaría ni al 25% los que la superarían. Y Europa es exactamente lo mismo. A correr, chicos, pero Dios mío, pero si yo mato marcianos sentado en un sofá, ¿qué es eso de correr? No tenemos ni la actitud, ni la presencia física, ni el ELAN, viejo concepto tan interesante, ¿verdad?, como para hacer frente a un conflicto indefinido del nivel que se está viviendo en Ucrania en estos momentos. Pero ni nosotros, ni ellos, ni los americanos. Bueno, pues desde luego a Donald Trump bueno, le corre prisa terminar con este conflicto. Ya consiguió ponerse la medalla del alto el fuego en Gaza, que eso sí, no confío en que dure mucho, pero ahora están hablando de una paz duradera en Ucrania. Te quiero preguntar por esto, Aníbal, y por los últimos comentarios de Donald Trump, esta presión sobre Vladimir Putin. No la habíamos visto así de duro hasta el momento. Sergio, eso va a funcionar con Vladimir Putin. Vladimir Putin no acepta presión de nadie, eso es un fato. Y el que lo conoce realmente a Vladimir Putin sabe que con presión no consigue ni un centímetro. Como bien dijeron, sí, aquí los compañeros, es Estados Unidos el que más desea terminar este conflicto de alguna manera y no saben cómo, que Rusia mismo. Para Rusia da igual tenerla un mes más a Ucrania por delante, a tenerla por un año, por 2, por 3, por 4 o por 10. ¿Por qué? Porque aquí está en juego muchísimo para Rusia. Aquí no se trata solamente de un evento casual por lo que ocurrió en el golpe de Estado de Ucrania en el Maidán en el 2014, por la persecución de los rusos de habla, de lengua rusa, familiares rusos. No, no. Esto escaló a más, políticamente y geopolíticamente hablando. Ya no se trata solamente de darle seguridad a un determinado pueblo, etnia, lo que sea. No, aquí se trata ya de la existencia de Rusia por sí misma, de la soberanía de Rusia, de la seguridad de Rusia, que ha sido amenazada en estos últimos 3 años por el gobierno extinto que acaba de irse, de Biden, el supuesto gobierno de Biden. Yo sigo sosteniendo que no era Biden quien gobernaba en ese gobierno zombie. Creo que Vladimir Putin va a hacer bien clara su propuesta, lo va a dejar encima de la mesa allí para que Donald Trump lo pueda ir masticando, y por eso mismo Donald Trump sabe que 24 horas, 48 horas ni 30 días serán suficientes para poder encontrar una solución que pueda de alguna forma dejar contentos a Estados Unidos en una parte, a Occidente en otra, porque lo dije el otro día, son 3 posiciones diferentes. La de Ucrania por intermedio de Zelensky, que deberían pensar primero en remover a Zelensky de donde está, pero nadie lo está pensando todavía. Occidente, que debería también de cambiar su postura, que ha sido equivocada desde el principio, manipulada lógicamente por unas cabezas que están allí en los gobiernos, y ya sabemos por quién y de quién reciben esas órdenes. Y es un Estados Unidos que influía por lo menos hasta el día de ayer por intermedio de la OTAN. Ahora las cosas ya cambiaron. Y cambian en el aspecto también de que Putin hoy tiene mucha fuerza para poder negociar cualquier cosa con respecto a Ucrania. Porque el que va ganando la guerra, el que va dominando el escenario, es Rusia. Y eso le cueste a quien le cueste admitirlo, es la realidad. Y en base a esa realidad es donde está plantado el señor Vladimir Putin. Él es el que va a exigir los cambios, él es el que va a exigir con qué me quedo y con qué no, y hasta dónde voy inclusive. Porque, que escuchen bien claro,
lo dijo de un principio, lo sostuvo en la mitad del conflicto y lo sostiene hasta hace unos pocos días atrás. Desnazificación total de Ucrania y desmilitarización total de Ucrania. Eso es inamovible, eso no se negocia. Crimea queda con Rusia. Entonces, ya las posiciones de Putin las conocen perfectamente bien. Y el señor Donald Trump sabe cuáles son. Ahora, decir que con presión va a convencer a Vladimir Putin, puede pensar ya de que él no va a lograr nada absolutamente en sus próximos 4 años. Eso te lo puedo asegurar. Tú, Sergio. Pues Emiliano, te quiero preguntar también esta cuestión, cómo está la situación en Ucrania y cómo valoras pues este cambio de tono, ¿no?, por parte de Donald Trump, que siempre ha sido muy cercano con Vladimir Putin, recordando cómo era su relación. Sigue, de hecho, hablando, bueno, de alguna forma anunciando que va a haber una llamada telefónica en breves entre los dos, que también quiere realizar una reunión en persona, pero ahora diciendo que está destruyendo Rusia. Para muchos puede ser la verdad, pero claro, no sé si es la mejor forma de entablar negociaciones con Putin. Bueno, en términos económicos y en términos humanos, obviamente, el conflicto alargado en estos 3 años ha supuesto un impacto importante tanto en la economía como en la sociedad rusa. Recordemos que ha habido muchos jóvenes rusos que han huido de Rusia, han salido pitando para no ser reclutados, y los que van al combate, pues obviamente son de minorías o de zonas rurales, y eso también tiene su impacto en la economía, además de transformar todo para una economía de guerra. Es decir, que hay un impacto que no podemos olvidar o obviar. ¿Que Trump plantee esto? Bueno, pues lo que tendrá que ser consciente es que si quiere que en estos 100 días que él mismo y su administración se han dado, porque no van a ser las 24 horas, obviamente, pues tiene que ser consciente que tendrá que sacrificar una pieza en el tablero, que es Ucrania. Y eso pues tiene unas implicaciones para los ucranianos, para la sociedad ucraniana. Creo que la imagen a Trump le trae, se la pasa por el arco del triunfo, igual que el derecho internacional. Entonces, me imagino que estará dispuesto a sacrificar Ucrania a cambio de conseguir ese objetivo de un cese del fuego. Pero la pregunta es, ¿y si Putin luego dice que Finlandia y Suecia también tienen que dar marcha atrás a su proceso de incorporación a la OTAN? Porque esa es otra de las amenazas. Finlandia y Suecia eran neutrales, nunca habían querido ser parte de la OTAN, pero al ver la agresión rusa a Ucrania, pues obviamente dieron el paso de meterse dentro de la OTAN. Y ya, por no ser repetitivo con lo que han dicho mis colegas, yo tengo, a lo mejor soy muy ingenuo, pero yo pienso en un escenario que hubiera sido ideal, que ya creo que es difícil de lograr. Si cuando la canciller Merkel hablaba con Putin y el señor Hollande hablaban con Putin y le proponían una aproximación y había un acuerdo, qué ideal hubiera sido, por lo menos desde mi punto de vista, que Rusia se hubiese puesto en una especie de Estado asociado a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque como vamos a ver y vamos a sufrir, el enemigo o el competidor global va a ser Estados Unidos por un lado y China por otro. Entonces, hubiéramos formado una alianza magnífica desde el punto de vista Rusia en un Estado asociado, habría que buscar la fórmula jurídica con la Unión Europea, de tal manera que hubieran mantenido un mercado de 500 millones de consumidores con 27 países dependientes del gas y del petróleo ruso. Habíamos compartido una historia más o menos común, con unos valores más o menos común, pero todo esto estalló y se acabó esta ideal. Pero hubiera sido un paso, para mí, fundamental, que se hubiese mantenido el acuerdo de asociación que teníamos con Rusia, una asociación con Rusia, para hacer frente a la decadencia europea, porque lo que tenemos que ser conscientes los europeos es que estamos en decadencia. Las materias primas y la demografía está en África y en Latinoamérica, no está en Europa. Por lo tanto, la única manera de mantener el peso es transformar nuestra matriz productiva, buscarnos como prestadores de servicios más que como potencias agrícolas subsidiadas y tratar de mantener esa negociación con terceros estados en África, Asia y sobre todo en Latinoamérica, creando un proyecto común donde seamos menos impositivos que especialmente la administración. Afortunadamente esto es una ciencia ficción, pero hubiera sido un escenario maravilloso donde podríamos haber hablado de Eurasia, pero en el sentido completo y absoluto, y eso nos hubiera permitido pues tener una cierta voz en el contexto internacional que ya no vamos a tener porque si no tomamos medidas, nuestra decadencia se acrecienta.
Pues sí, de la democracia, no, de la decadencia de Europa vamos a pasar de nuevo a nombramientos de Donald Trump. Se la jugaba hace apenas unos minutos el posible secretario del Tesoro, el relevo y reemplazo de Janet Yellen, que ha obtenido la victoria parcial. Scott Bessent, elegido por el presidente Donald Trump para el puesto de secretario del Tesoro, ha obtenido apoyo bipartidista este martes, cuando su nominación ha sido aprobada por un comité del Senado. Ha votado 16-11 para avanzar con la nominación de Bessent, despejando el camino para una votación en el Pleno del Senado en los próximos días. Dos demócratas como Mark Warner y Maggie Hassan se han unido a los republicanos del comité para apoyar a Bessent para el principal cargo económico en el gabinete de Donald Trump. Luz verde, prácticamente el camino despejado para Scott Bessent. Era pues uno de los puestos más polémicos, más controvertidos, más complicados de que tuvieran precisamente este ok definitivo. Está luz verde, más cerca de tener nuevo secretario del Tesoro. Hoy, por cierto, también hace apenas unos minutos juramentaba Marco Rubio como nuevo secretario de Estado. Pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, pendientes de las últimas horas, terminamos mirando a China y a Rusia. Putin y Xi Jinping han respondido precisamente a Donald Trump, una videoconferencia que ha tenido lugar esta mañana donde hablan de un mundo multipolar más justo, sobre todo, como estaba diciendo ahora Miriam, hablan de la seguridad en Eurasia. China y Rusia refuerzan su alianza, ¿no? Es uno de los titulares, Eduardo. Ante la llegada de Donald Trump intentan pues hacerse más fuertes, ¿no? Estrechar aún más sus lazos. Sí, y ese es un síntoma más de preocupación para Donald Trump y también diría que para Europa, porque al fin y al cabo ahora sí somos su patio trasero. El país más grande del norte se ha pasado a los BRICS, se ha pasado al sur. Yo creo que ese es el mayor cataclismo geopolítico de los últimos años. Es decir, pero ¿cómo que no es que te han robado la cartera, es que has salido de la partida sin pantalones? Entonces, la necesidad que tiene Donald Trump de ganar para la causa a Rusia es vital para su supervivencia. Como dijo su famoso libro El gran juego de Brzezinski, ¿no? que estuvo con Clinton, nada sospechoso de ser trumpista. Necesitamos a Rusia para afrontar la inevitable ascensión de China como rival mundial. Lo ha señalado antes muy bien mi compañero, ¿no? Es decir, multipolar, tripolar realmente, ¿no? Pero el hecho de que ese 2 contra 1 sea de Rusia y de China es más que preocupante, es bastante más que preocupante. Lo único que puede ir en contra de eso, y que conste que China es quien lleva la batuta en esto, en esa relación bipolar en este momento, Rusia es dependiente, mucho más dependiente de China que China de Rusia, ¿no? Y de hecho, lo único que podría echar abajo esa relación es que China pues también juegue a la emigración, mandando gente a Siberia y ampliando su territorios fértiles con grandes riquezas minerales, etcétera, en décadas futuras, porque insisto, cuando pensemos en China, su concepto del tiempo es completamente distinto al nuestro. Lo estamos viendo con la ruta de la seda, lo estamos viendo con tantas cosas, no me quiero extender, pero vamos, resaltaría que el hecho de que ahora Rusia forme parte de los BRICS, que al fin y al cabo es la alternativa del sur global, yo creo que es un fracaso diplomático en toda regla del hegemón norteamericano y de el hombre que lleva en su gorra un claim que es America First, ¿no? Y no piensa más allá. Pues Aníbal, muy rápido para terminar, quiero saber también tu opinión. China y Rusia se acercan mientras Donald Trump llega a la Casa Blanca, ¿no? Es una buena respuesta también para el nuevo presidente de Estados Unidos. Bien breve, Sergio, lo acaban de decir los compañeros e inclusive tú también. Europa miró hacia el norte cuando debería haber mirado hacia el este. Rusia era la que tenía que haber sido parte de Europa y no pensar en que Estados Unidos sería el soporte para Europa. Cuando Europa sabía perfectamente todo el componente, todo lo que tiene, lo que posee Rusia, que lo necesita Europa, decidieron
dar el paso errado y, como decían algunos compañeros, dispararse en el pie y, como yo digo, cometieron un suicidio colectivo. Al punto tal que hoy la industria toda europea está hecha a pedazos, la economía europea está hecha a pedazos, por más que digan que hay superávit en algún país, en otro, etcétera, 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 y que Rusia nunca va a alcanzar el poderío económico, etcétera, 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 pero se juntaron dos potencias, que son China y Rusia, y como bien dice el compañero, quien marca las pautas es China, no es Rusia, y es realmente así, pero esa mancomunión que hay allí los hace fuertes, tan fuertes, que ahora Europa cuando mira, y mira para el lado de Estados Unidos, y encuentran a un Donald Trump que les da la espalda, se pone de costado para mirarlos por encima del hombro, caramba. Hubiera ocurrido lo mismo si hubieran considerado a Rusia en aquel momento, y no estoy hablando antes del 2022, estoy hablando de mucho tiempo más para atrás, cuando Rusia quería ser parte de Europa y no la consideraron. No, de ninguna manera podía ser. ¿Por qué no? ¿Son burros? ¿Acaso? Rusia era parte de Europa, es parte de Europa y será siempre parte de Europa. El negarse es como negarse a decir que tenemos intestino. Entonces, lamentablemente, ese fue uno de los más grandes errores que cometió Europa. Y por otro lado, como bien decía el compañero, ese BRICS, que comienza pequeño y que termina siendo una bola de nieve, va a ser el disparo final para esa Europa toda que pretende en el futuro, si dijera la señora von der Leyen, negociar de par en par, no. Acá las cosas van a tener que mudar y mucho más rápido para Europa, porque los BRICS, ese sur global, va a arrasar, tanto económicamente como comercialmente. Sergio. Bueno, pues los BRICS con China y con Rusia desafiando a Donald Trump, esperando también a ver qué pasa con estos aranceles del 100%, que, ojo, porque también le pueden caer a España. Emiliano, Eduardo, Aníbal, muchas gracias por estar con nosotros, un placer, como siempre, muchas gracias, muy buenas tardes.